Dígame si se escucha bien, ¿sí? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, la verdad que es un gran gusto para nosotros, AMIA, Área de Discapacidad, presentar este encuentro. Bueno, muchos de ustedes que ya nos conocen, es la primera vez que cambiamos el horario después de tantos años, así que es un gusto saber que pudieron estar acá presentes, que pueden estar acá presentes. Bueno, me presento yo, para empezar, para quienes no me conocen, soy Ana Dorfman, coordinadora del área de discapacidad de AMIA, y quiero que sepan que todos los meses, los del segundo martes de cada mes, realizamos estos encuentros de 14 a 15:30. Si por alguna razón no pueden asistir, tienen que inscribirse igual, y recibirán la grabación, porque esta charla se va a grabar. Solamente aquellos que se inscriben, que están mostrando un interés en el tema, es que reciben la grabación. Bueno, la dinámica de este encuentro es el siguiente. Voy a presentar al licenciado Nahuel Lichitza. ¿Lo pronuncié bien, Nahuel? Sí, está bien, perfecto. Buenísimo. Y él va a dar la charla, una disertación. Mientras tanto, si le caben dudas, pueden escribirnos en el chat, hay un chat en el Zoom. Cuando él termine, se le hará las preguntas pertinentes que aparecen en el chat, y los últimos 15 minutos se pueden hacer preguntas en vivo o algún comentario pertinente que quieran comentar, algo que quieran compartir. Estaremos abriendo los micrófonos para aquellos que quieran hacer algún comentario, ¿sí? Bueno, si se quieren también presentar por el chat, así se van conociendo, porque muchos de ustedes sé que no se conocen, otros sí, entonces estaría bueno que en el chat puedan escribir soy tal o cual. Hay muchas personas de las provincias que tienen interés de encontrarse con padres, familiares o asociaciones de los diferentes lugares, así que si se quieren dar a conocer a través del chat, bueno, estaría muy bueno. Bueno, el licenciado Nahuel es licenciado en Ciencias Políticas, tiene un doctorado en Educación Superior, cursó el programa de posgrado de las organizaciones de la sociedad civil en Argentina en la Universidad de Flaxo, es un investigador en temas de educación superior, asesor del Hospital Nacional y Comunidad Dr. Ramón Carrillo y el Hospital Interzonal General de Agudos Vicente López y Planes en temas de docencia e investigación, consultor de universidades en temas relacionados a procesos de mejora, docente universitario de las materias Estado y Políticas Públicas y de Cooperativismo, Experiencias Asociativas y Trabajo Social en la carrera de Trabajo Social de la UBA. Bueno, les quiero contar que el licenciado Nahuel, esta charla la brinda ad honorem, así que por eso, por su tiempo, por sus ganas de transmitir su experiencia, le agradecemos desde ya, desde AMIA, le agradecemos su participación desinteresada, para que todos ustedes puedan aprovechar esta charla, ¿sí? Bueno, dicho esto, le queremos también recordar que el próximo jueves se hace la conmemoración de los 30 años del atentado a la AMIA. Siempre la cita es en el mismo lugar, Pasteur, entre Tucumán y Viamonte. 9:45 comienza, así que los esperamos a todos para recordar a las víctimas, a los heridos y a la falta de justicia que todavía se está esperando para toda la sociedad argentina. Bueno, Nahuel, te dejo la palabra y que disfruten de ella. Bueno, ante todo, muchas gracias, la verdad, por la invitación. Para mí es un placer poder compartir la presentación que hoy vamos a trabajar, ¿sí? Esta experiencia, es decir,
Por un lado vamos a ir trabajando algunos marcos también constitutivos de estos aspectos, ¿no? De las cooperativas, qué son estas cooperativas, por qué nosotros hablamos de cooperativa, procesos de integración, personas con discapacidad, y cómo todos estos conceptos se van a ir integrando en relación, ¿no? Con lo que nosotros vamos a ir abordando hoy, que justamente son cooperativas para inclusión sociolaboral para personas con discapacidad, ¿sí? Entonces ahí vamos a ir trabajando, vamos a hacer todo un camino, todo un recorrido. Si ustedes me permiten, tengo una presentación, no sé si la están viendo. Sí, ¿no? Perfecto. Bueno, así nos vamos apoyando y vamos organizando también un poquito la charla, que es totalmente también, ¿no? Abiertos para que ustedes puedan hacer las preguntas o aportes con este tema que es tan interesante. Fíjense que estamos planteando, ¿no? Estos conceptos tan importantes: cooperativas, inclusión sociolaboral y discapacidad, ¿no? Son términos que justamente tienen, y vamos a ver cómo se pueden ir relacionando y cómo son las estrategias que nosotros planteamos también para los procesos de integración, y cómo las familias y el personal de apoyo, en este caso, puede constituirse también y puede generar experiencias asociativas, ¿sí? Justamente para revalorizar el papel de las personas, ¿sí? Generar justamente diferentes herramientas y estrategias de intervención, ¿sí? Como bien dice esta presentación, para realizar, ¿sí? Procesos asociativos con un proyecto y una finalidad, que en este caso son las cooperativas, ¿sí? Nosotros lo planteamos, este trabajo, y justamente cuando lo vimos, que también lo vamos a ir charlando, una experiencia concreta en el Hospital y Comunidad Ramón Carrillo, el ex Hospital Montes de Oca, ¿no? Un hospital de referencia a nivel nacional de temas de discapacidad intelectual, ¿sí? Cómo se fueron generando estos procesos para lograr justamente consolidar una cooperativa, ¿no? Es decir, cómo se fueron llevando de las diferentes acciones estos procesos que vamos a seguir desarrollando a lo largo de la charla. Para eso ya comenzamos, ¿sí? Con los temas que nosotros vamos a ir charlando, justamente algunas características para ir identificando por qué nosotros planteamos el tema de las cooperativas, ¿no? Como procesos también asociativos, justamente, ¿no? Esta es la importancia que tiene el trabajo en la conformación de estos procesos, la identidad, los valores que también están atrás de las cooperativas, del ideal, ¿no? De la conformación de estas cooperativas. Como bien le decía recién, el segundo punto, vamos a analizar, ¿sí? Cómo fue la experiencia de la Constitución, ¿sí? Como un caso de análisis que es sumamente interesante, y creo que es lo más enriquecedor de la charla, ¿no? Porque toda la teoría la podemos tener, pero este caso concreto y estas experiencias que son las que nos enriquecen, ¿sí? Creo que es lo que más podemos destacar de la charla. Posteriormente sí vamos a ver estos aspectos psicosociales, ¿sí? El rol que tiene también la conformación de los equipos de trabajo, el rol de la familia es tan importante, y el personal de apoyo para lograr estas experiencias. Y por último, esta charla también, ¿no? Concluye con estos procesos, ¿no? Asociativos, democráticos, participativos, y el rol de la comunidad. Fíjense cómo estas diferentes ¿sí? Conceptos, ¿no? Se van a ir agrupando, ¿sí? Como un collar que va componiendo las diferentes perlas, pero hay un hilo conductor justamente que son procesos de integración, ¿sí? Son procesos donde las personas son el rol central, ¿sí? Donde el papel del trabajo también como un espacio de reinserción o inserción, el reconocimiento social, van a ir configurando y van a dar paso, ¿sí? A este lugar que es tan importante cuando hablamos, ¿sí? De discapacidad o discapacidad intelectual o temas relacionados a la salud mental. Entonces ahí vamos viendo estas cuestiones, y ya para ir avanzando, ¿no? Con nosotros trabajamos profundamente el tema de las cooperativas, ¿sí? En las cooperativas, fíjense que nosotros identificamos y por qué las cooperativas, ¿no? ¿Por qué nosotros cuando en un hospital generamos una cooperativa? ¿Sí? ¿Cómo generamos? Y la pregunta debería ser ¿cómo o por qué dentro de un hospital se genera una cooperativa? Bueno, justamente nosotros identificamos, ¿no?
diferentes procesos asociativos, y fíjense, ¿no? La definición de una cooperativa no es una asociación de personas que se reúnen de manera voluntaria para satisfacer un bien o un servicio, ¿sí? Y ahí esos bienes o esos servicios pueden ser económicos, sociales, culturales, y de manera conjunta asociada, ¿sí? Que confluye justamente para llevar a cabo ese fin. Y cuando nosotros pensamos, ¿sí? Vemos esta estructura de las cooperativas, como bien dijo Ana en la presentación, nosotros conformamos, ¿no? Un equipo de trabajo interdisciplinario. Yo vengo dando clases en la materia de cooperativismo y dijimos, bueno, acá tenemos personas, están asociadas, justamente están en un hospital, que es otra institución, y que nos permite pensar justamente a lo que nosotros vamos a ir apuntando. Esta charla es este tipo de cooperativas, ¿no? Cooperativas de trabajo, justamente para la integración sociolaboral de personas usuarias, ¿sí? De servicios de salud mental. Entonces ahí ya nos vamos metiendo y vamos identificando algunas cuestiones que son importantes para destacar. Fíjense que este tipo de cooperativas, que justamente hay una modificación o una resolución que permite personal de apoyo, ¿sí? Que es el personal justamente que asiste, ¿sí? Que integra las cooperativas y que van a integrarse también justamente como asociados, ¿sí? Que nos permite también las posibilidades de acuerdo a las capacidades de cada uno de los integrantes de estas cooperativas, ¿sí? Que tengan apoyos. Es tan importante cuando nosotros hablamos de discapacidad, ¿no? Es decir, en este caso discapacidad intelectual. Es decir, de acuerdo también a sus cuestiones particulares, ¿sí? Personalidad, formas de interactuar. Por eso también es importante, ¿no? Estas dinámicas de grupo, ver cuáles son las posibilidades reales y concretas y las capacidades de cada persona para integrarlas a estos proyectos asociativos, ¿sí? Después lo vamos a ir viendo en mayor detalle cuando planteemos el caso de la cooperativa La Huerta Cultiva, ¿sí? Que es el caso, la experiencia concreta de conformación de una cooperativa. La importancia que tienen también estos proyectos, ¿no? de asociativos, en este caso esta cooperativa, ¿no? Relacionados a la capacitación, a la educación, al entrenamiento laboral, ¿no? Es decir, nosotros le damos mucha importancia a todo el tema de educación, ¿sí? Tengamos en cuenta que cuando pensamos en la cooperativa no solamente la pensamos como un proyecto desde la economía social, sino que también lo pensamos como un proyecto de entrenamiento laboral, de una economía justamente que tenga el eje en las personas, ¿sí? Y que estas personas también puedan recibir educación, ¿sí? Que tengan capacitación y que tengan también esto siempre que nosotros planteamos, ¿no? Que se integren a la comunidad. Y acá ya hay una cosa que a nosotros nos hace mucho ruido cuando lo planteamos estos conceptos, ¿no? Que se integren a la comunidad. Es decir, están en la comunidad, ¿sí? Son parte de nuestra comunidad. Entonces tenemos que plantear de qué manera, ¿sí? Esta idea, ¿no? De integrarse a la comunidad o proyectos asociativos, comunitarios, ¿sí? Ya las personas están dentro de la comunidad y por lo tanto, ¿sí? Nos permite plantear, ¿sí? Y nos permite generar estas cuestiones que nosotros estamos viendo en relación a estos proyectos, ¿sí? Y además, la posibilidad de este tipo de cooperativa de integración sociolaboral tienen un objeto en particular, ¿sí? Pero a su vez permite justamente que realicen otro tipo de actividades, ¿no? Ya sean culturales, recreativas, deportivas, ¿sí? Como bien decíamos, ¿no? Educativas, pero que siempre que actúen, ¿sí? Y que vayan en relación al objetivo que es la inserción, ¿sí? Y la satisfacción plena de los derechos. Acá nosotros vamos a plantear también, ¿sí? Esta cuestión del derecho al trabajo, ¿sí? Todos tenemos esta necesidad de trabajar, ¿sí? Esta idea de realizarnos como personas a través del trabajo, la inserción, esta
dentro de nuestros trabajos, ¿no? Este reconocimiento social, ¿sí? El lugar central que ocupa en la estructuración, ¿no? de nuestras vidas el trabajo. Entonces creemos, ¿sí? fuertemente, ¿no? que estas características y estos tipos de cooperativas permiten justamente viabilizar estos escenarios. Ya partiendo con estas definiciones que nosotros estamos planteando, vemos algunos marcos normativos, ¿no? que nos permiten y que nos dan sustento a estas experiencias. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Sí? Fíjense que ahí nosotros cuando pensamos y analizamos todas estas experiencias, decimos, hay muchas normas, ¿sí? leyes, resoluciones que se basan. Bueno, dijimos, no, no, hay que implementarlo y hay que justamente reivindicar estas normativas, estos derechos de las personas con discapacidad y justamente esta cuestión, ¿no? Este párrafo que se menciona acá, es decir, el derecho justamente a las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones, ¿sí? Generar justamente, ¿no? esta idea, ¿no? un trabajo libremente elegido, ¿sí? un trabajo digno que les permita generar los mismos derechos, ¿sí? las mismas obligaciones, siempre y cuando teniendo en cuenta, ¿sí? las capacidades que tiene cada una de las personas que integran estos grupos. La Ley Nacional, ¿sí? de Salud Mental, que también reivindica el derecho del trabajo de las personas justamente con discapacidad. La ley de cooperativas que nos da el marco, ¿sí? normativo para crear y consolidar estos proyectos asociativos. Y como bien decíamos, sí, esta resolución 1366, fíjense que es reciente, el 22, hace 2 años que fue sancionada, que permite y que reconoce a las cooperativas de integración sociolaboral. Acá tenemos que decir que hay un fuerte trabajo realizado por otras experiencias previas, ¿sí? como La Huella, ¿sí? Federico Bejarano, ¿sí? Ha trabajado fuertemente para poner en nombre, ¿sí? De las experiencias que se vienen realizando, ¿sí? diferentes otras experiencias en el interior del país que ya están trabajando con este tipo de cooperativas y que hicieron mucho, ¿sí? para poder tener esta resolución que permitan, ¿sí? estos procesos asociativos. Tenemos que reconocer también dentro del ANDIS, ¿no? que hay conformada un área relacionada a estos emprendimientos sociales, ¿sí? de cooperar, que también la confederación que reúne a las cooperativas, el área de discapacidad. Entonces vimos cómo las diferentes instituciones, actores, ¿sí? Tenemos que ponernos de acuerdo y justamente estos proyectos se encaminan en satisfacer estas necesidades, ¿sí? de las personas con discapacidad. Es decir, fíjense, todos estos marcos normativos nos permiten, ¿no? y nos dan justamente una base para consolidar todas estas experiencias y decir, sí, es posible, es viable, hay otras experiencias, por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es ponerlas en funcionamiento y por lo tanto se generó esta cooperativa que nosotros ahora vamos a presentar. Esta cooperativa justamente se crea, como bien decíamos, ¿no? en el Hospital Nacional y Comunidad Ramón Carrillo. Fíjense ya el nombre del hospital, ¿no? la ex colonia Montes de Oca. Hospital Nacional y Comunidad. ¿Sí? Ya ahí también nos va dando toda una cuestión, ¿no? de la ley de salud mental, ¿sí? las transformaciones institucionales de las diferentes hospitales, ¿no? que trabajan con salud mental, el concepto de comunidad, cómo se va reformulando, ¿no? que no son conceptos estancos, sino también son conceptos que se van trabajando, relaborando, construyendo, ¿sí? y gran parte y gran trabajo son los hacedores, ¿no? que día a día están trabajando, ya sean instituciones, organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? diferentes organismos nacionales, organismos internacionales que van generando estas clasificaciones que por suerte se van adaptando cada día a las necesidades, ¿sí? de los usuarios. Entonces ahí vemos justamente algunas cuestiones que nosotros vamos a ir comentando. Bueno, la primera que no podemos decir
Es un proyecto, la verdad, hermoso, cuando se conformó esta cooperativa dentro del hospital. eh, fue emocionante. La verdad que cuando fuimos pasito a pasito, tuvimos un proceso de sensibilización, ¿sí? Para generar este proceso de presentar los papeles, reunir a los asociados, realizar asambleas, reuniones, ¿sí? Ver que era posible y que no era posible, que si no se satisfacían todas las necesidades y ampliamente cubrían todas las expectativas y estos trabajos grupales, ¿sí? Permitían la realización de estas experiencias, ¿sí? Entonces ahí identificamos tres pasos, ¿sí? O tres ejes de trabajo, que uno fue primero justamente ver cuáles eran las características de los usuarios de este hospital, ¿sí? ¿Qué antecedentes existía en la institución para conformar un proceso asociativo de personas, ¿sí? Que termine en una cooperativa? ¿Sí? Nosotros teníamos mucha experiencia, trabajo en otras cooperativas, y entonces dijimos, bueno, vamos a ver si es posible, teniendo como antecedente, ¿no? Bien, como decíamos, la huella, eh, que también ahí está Mariana Pacheco, que nos ayudó un montón con el trabajo de la conformación de esta experiencia. Y dijimos, bueno, nosotros tenemos un proyecto Cultivarte en la institución, que era un proyecto justamente relacionado a una huerta agroecológica, ¿sí? Entonces veíamos como un proyecto que era un proyecto sociolaboral con un fuerte eje en lo terapéutico, ¿sí? Y dijimos, esto puede ser como una experiencia previa para conformar un proyecto basado, ¿no? En un proyecto económico, ¿sí? Desde una economía social, y entonces ahí pensamos, ¿sí? La constitución de una cooperativa. Cuando decimos económico, tenemos que reconocer que todos trabajamos, ¿sí? Y todos queremos tener un sueldo a fin de mes, ¿sí? Y eso es parte de los derechos de las personas, ¿sí? Este reconocimiento y esta idea. Fíjense unas cuestiones que vamos a ir contando que son más que interesantes y que no me quiero olvidar, que por el tiempo no están en esta presentación. Cuando nosotros presentamos, ¿no? Y cuando conformamos esta cooperativa, una de las cuestiones que los usuarios nos decían, bueno, ¿cuándo vamos a cobrar? ¿Sí? Y es totalmente válido. Fíjense, es como que es lo mismo que nosotros cuando vamos a trabajar, que es lo que preguntamos, ¿cuánto vamos a ganar? ¿Sí? Entonces creo que eso nos dio el pie para decir, es viable este proceso asociativo, ¿sí? Y es viable porque lo sienten como propio y es una cuestión que refleja la necesidad, una necesidad oculta, ¿sí? De que estas personas, los usuarios, ¿sí? Que están internados, que viven en el hospital, que es su comunidad, que es su casa, que nosotros simplemente estamos de paso, ¿sí? Como profesionales, pero que ellos viven en esas instituciones. Otro punto importante, cuando conformamos esas cooperativas, cuando generamos el monotributo social, el lugar de residencia de los asociados, cuando veíamos en los DNI, fíjense la importancia que tienen las instituciones y el personal de apoyo cuando hablamos de este tipo de organizaciones, ¿no? Figuraba la dirección del hospital. Es decir, esas personas, ¿sí? Quizás muchos saben estos temas porque trabajan o están insertos, ¿sí? En diferentes instituciones que abordan estas temáticas, pero es interesante, ¿sí? Quizás si tenemos un público que no está en relación a estos temas, ver la importancia que significa, ¿no? Que estas personas tengan, ¿sí? Y sean parte de procesos donde ellos sean los protagonistas, donde ellos tengan voz y donde ellos tengan voto, ¿sí? Entonces esto fue un proceso asociativo que se los tuvo en cuenta, por eso es un proceso democrático, ¿sí? Donde generamos y se fomentó un encuentro, ¿sí? Entre los asociados, entre los futuros asociados de estas cooperativas,
y por lo tanto ahí pasamos al segundo punto que fue el proceso de sensibilización. ¿Sí? Identificamos ya esta idea, ¿no? De este proyecto Cultivarte, era viable transformarlo en un proyecto de cooperativa, porque tenía todas las características, ¿sí? Entonces se identificó a los futuros trabajadores y trabajadoras de la cooperativa de trabajo, ¿sí? Es decir, quiénes iban a ser los que querían participar, ¿sí? Un gran trabajo también para destacar, y la vocación que tienen las personas que trabajan en el hospital, ¿sí? Que se incluyeron también como personal de apoyo en la cooperativa. Ahí Alejandra de la Fuente nos dio un gran, digamos, un respaldo enorme, las autoridades en aquel momento del hospital también, que nos permitieron, ¿no? Y nos dieron todo el respaldo para la conformación de estas cooperativas. Entonces se hizo todo un proceso de sensibilización para identificar a aquellas personas que tenían interés de participar. Tengamos en cuenta que los diferentes grados, ¿no? Esta discapacidad intelectual, personas que, de acuerdo a sus características, ¿sí? Quieren participar o no, y totalmente era respetable a aquellas personas que no querían participar de estas experiencias. Pero la verdad es que tuvimos, ¿sí? Una cantidad justamente, ¿no? De integrantes que nos permitió, ¿sí? Generar estos proyectos y llevarlo a cabo asumiendo estas responsabilidades. Algo gracioso, cuando nosotros íbamos al hospital, una de las asociadas de la cooperativa, ¿sí? Iba diciendo, yo soy síndica. Sí, imagínense dentro del hospital, ¿no? Es decir, quizás nosotros nos preguntamos ahora qué es un síndico. ¿Sí? Bueno, ella asumió su papel, su responsabilidad, lo mismo que la tesorera, ¿sí? O la presidenta. Es interesante que la presidenta fue votada por unanimidad, ¿sí? Es una presidenta, ¿no? Que es sordomuda. Pero bueno, fíjense, cuando hablamos de integración, cuando hablamos de solidaridad, de ayuda mutua, de cooperación, que son los valores del cooperativismo, quedan reflejados con esa experiencia. Nosotros no tuvimos que hacer nada, simplemente los asociados a este proyecto votaron por unanimidad y eligieron a la presidenta. Fíjense lo importante, ¿no? Es decir, cuando se les da las herramientas y se apoderan de estas herramientas y de estas experiencias, cómo pueden llevarse a cabo, ¿sí? Sin ningún problema y verdaderamente satisfacen, ¿no? Y cumplen todas las expectativas que uno piensa, ¿sí? Que podrán o no podrán, verdaderamente pueden y queda reflejado. Entonces, estos procesos de sensibilización muestran, ¿no? Cómo estas experiencias se pueden llevar a cabo, ¿sí? Nosotros hicimos a lo largo de un año asambleas, ¿sí? Reuniones, hubo una redistribución de roles, quién iba a ser presidente, quién iba a ser tesorero, quién iba a ser secretario, ¿sí? Quién iba a ser vocal, tuvieron en consideración, ¿sí? Justamente las capacidades de cada una de las personas. Entonces, logramos, ¿sí? La verdad que se dio armoniosamente un proceso de integración, ¿sí? De solidaridad. Y otra cosa importante es que estas reuniones se hacían en la dirección del hospital, ¿sí? Después ahí vamos a ver unas fotos. No era que las reuniones se hacían en otro lugar. Quizás donde iba la ministra de Salud, donde venían las autoridades, ahí nos reuníamos con los usuarios, ¿sí? Entonces, fíjense la importancia que también muchas veces darle los espacios, darle la pertenencia a su lugar, ¿no? Es decir, a sus formas de constituir comunidad, ¿sí? Que la propia comunidad sea la que, en este caso, integre a las personas que viven en esos espacios, ¿no? Entonces, cuando ya teníamos toda esa relación, ¿sí? Bien forjada, ellos se sentían cómodos en esos trabajos, ¿sí? Cada uno ocupando sus roles. Es decir, había personas que directamente no querían asumir ningún rol de dirección, sino que estaban muy contentos de conformar y de pertenecer a esta cooperativa, ¿sí? Logramos la consolidación. Entonces ahí fue cuando
presentamos, ¿sí? Y generamos todos los trámites administrativos, ¿no? Para presentarlo al INAES para obtener la matrícula. También consultamos al INAES, tuvimos reuniones, nos reunimos también con entonces el presidente del INAES para comentarle, ¿no? Si esta experiencia era viable, y justamente nos dio todo el apoyo para lograrlo. Entonces, hay un respaldo, hay instituciones, sí, que trabajan sobre estos temas. Creo que era darle nosotros y confiar nosotros mismos que era posible y era viable. Entonces ahí, justamente cuando vimos esta tercera etapa que nosotros lo podemos pensar o plantear como la consolidación, fíjense que los usuarios pasan a convertirse, este concepto, ¿no? Usuarios, pues son los usuarios de estos servicios de salud mental, pasan a convertirse en trabajadores, ¿sí? Es decir, y ahí ya, ¿qué más, cuando hablamos de integración o de procesos sociocomunitarios, qué más de que el usuario sea un trabajador? ¿Sí? Es decir, ya está, es decir, cumple todas las expectativas, cumple todas las normativas, cumple con todas las resoluciones, pactos, es decir, ya cuando ellos pueden empezar a trabajar y ellos son los que generadores de sus propios ingresos, aunque sean mínimos, ¿no? Que puedan ser también complementados con otros ingresos del Estado, que es fuertemente. Por eso cuando nosotros hablamos de instituciones de apoyo, de diferentes instituciones, la importancia que tienen justamente trabajar de manera integrada, ¿no? Es decir, instituciones entre la universidad, Andis, INAES, ¿sí? En este caso instituciones, fíjense, ¿no? Hoy estamos reunidos también, o nos agrupa la AMIA, ¿sí? El área de discapacidad. Entonces, por eso es tan importante apoyarnos mutuamente y generar estos espacios de intercambio que son los que permiten que se lleven a cabo estas iniciativas. Por otro lado, se trabaja también, o se trabajó fuertemente el tema de la convivencia, la autonomía, ¿sí? La solidaridad, el trabajo cooperativo. Nosotros cuando reivindicamos, ¿no? Estos trabajos y justamente eh, la convivencia, no tuvimos ningún problema. Nosotros pensamos, bueno, ¿cómo va a ser la interacción de los liderazgos? Se dio todo natural. Es decir, la verdad que simplemente confiamos en ellos, que se iba a poder llevar a cabo, que este trabajo se podía desarrollar y bueno, y justamente ese desarrollo, esa planificación y quizás algunas cuestiones, ¿no? Que eran las iniciativas, justamente eran trabajadas en equipo. Ahí vuelvo a decir el rol que tuvo Alejandra de la Fuente, ¿no? Para trabajar justamente el día a día, por ejemplo, desde la votación del nombre hasta ver qué se hace con el poco dinero recaudado de las ventas, ¿sí? De, las de, de lo que se podía sacar, ¿no? De los cultivos hasta grandes temas que se podían trabajar o charlar en las reuniones. Entonces, vimos ¿sí? Esta experiencia y ahora vamos a ver justamente cómo esta experiencia también nos permite pensar ¿sí? Estos procesos de inclusión. ¿Sí? Muchas veces estas personas que han sido históricamente cronificadas, ¿no? En dispositivos asilares, esto que nosotros veníamos diciendo, ¿no? Son personas que viven, transitan, duermen, articulan, sus amigos, su familia está trazada justamente por la vida institucional. Por eso, esto no es decir, ¿por qué? Por condiciones socio, la, problemas intrafamiliares, ¿sí? Problemas económicos, problemas que no tienen familia. Entonces, su vida sí pasa por el tema institucional. Y cuando se les da esta posibilidad, ¿no? De decir que tengan voz y voto, que se resignifique sus vidas, porque la verdad que se cambia, ¿no? O se traza otro perfil, si bien volvemos a lo mismo, siempre estamos trabajando con personal de apoyo, hay una transformación radical justamente en sus vidas. Es decir,
piensan que van a hacer, piensan que van a trabajar, piensan el tiempo que se le va a dedicar al trabajo. Y bueno, y como todo grupo de trabajo, siempre ¿sí? Están estas cuestiones que muchas veces tenemos que ir viendo, ¿no? Cómo se articulan y cómo podemos tener el óptimo para tomar estas decisiones. Fíjense, ¿no? Esto, son esos mismos que votan, son esos mismos que eligen a sus compañeros, son esos mismos que deciden la participación de esta cooperativa, el futuro, ¿sí? Las actividades que se van a realizar a través de estas asambleas. Y acá nosotros tenemos quizás esto que veníamos pensando, ¿no? En esta o siempre que tuvimos en cuenta lo económico, ¿sí? Siempre desde esta economía social, ¿sí? Donde privilegiamos a las personas por arriba, ¿sí? De la recaudación que puede tener la cooperativa. ¿Sí? Es decir, acá lo que nosotros nos importa es la persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través de estos procesos asociativos, ¿no? Esta economía social que se genera, también no solamente queda en lo económico, sino que también hay una vinculación con la comunidad, hay una actividad que los agrupa, ¿sí? Y que les permite justamente tener un reconocimiento por su trabajo que realizan. Sí, fíjense cómo cambiamos esa idea, ¿no? Es decir, no, son trabajadores, ¿sí? Son personas que están asociadas a una cooperativa, son personas que buscan a través de los excedentes de esa cooperativa poder tener una distribución a través del trabajo realizado. Esta idea sociocomunitaria, ¿sí? Que también nos permite posicionarnos y vincularnos con la comunidad. ¿Sí? Fíjense que vincularnos, no integrarnos. Es decir, porque todos estamos dentro de la misma comunidad. ¿Sí? Entonces eso nos permite justamente eh, establecer lazos, relaciones, vinculaciones, articulaciones entre las diferentes instituciones. Y lo productivo, ¿sí? Es decir, como bien habíamos pensado o mencionado en un principio, las cooperativas tienen el rol de satisfacer una necesidad o un servicio. Entonces, en este caso, nosotros pensamos en este proceso productivo, ¿sí? De esta huerta. ¿Por qué? Porque ya lo veníamos trabajando. Hay otras experiencias que también veníamos pensando para desarrollar en el hospital, que era también una cooperativa de reciclado, ¿sí? Habíamos pensado también una cooperativa fuertemente marcada por la cuestión de, de, de género, ¿sí? Reivindicando la figura y el rol también de las mujeres que están dentro de la institución. Había un grupo de mujeres que tejían, ¿sí? Entonces ahí también pensamos justamente como procesos asociativos de ver esas actividades no terapéuticas, muchas veces eh, que están desarrollándose, ¿sí? Ver cómo generamos estos procesos que aporten también, ¿no? Desde lo económico, desde lo comunitario o de lo productivo en el sentido social, ¿no? De estos conceptos, ¿sí? Integración con la comunidad. Entonces ahí vemos cómo estas cuestiones se van entrelazando, ¿no? Y cómo se van relacionando con esos ejes que para nosotros son tan importantes, ¿no? Que estén los tres articulados. Y acá vemos una de las fotos, ¿no? Que nosotros tenemos con los asociados. Esto es una reunión en la dirección del hospital, donde estábamos debatiendo algunos temas de las asambleas, ¿sí? Eh, Fíjense esta cuestión de integración, inclusión y comunidad, ¿sí? Como tres principios básicos que nosotros nos planteamos justamente para llevar a cabo. Y acá pasamos a algunas cuestiones para ir avanzando un poquito sobre los aspectos psicosociales, ¿no? De los procesos que nosotros pensamos, ¿sí? En esta idea, ¿no? Estos articuladores para llevar a cabo esta cooperativa, ¿no? Eh, Justamente lo que construye es identidad, ¿sí? Y es más que un lugar de trabajo,
¿sí? Construyen su propio espacio, ¿sí? Es decir, construyen una propia identidad en estos procesos asociativos. Es decir, ellos llevan, ¿sí? Y sienten esa cooperativa como propia. Es decir, son integrantes y son constructores de esos procesos asociativos. Y es importante porque les genera una identidad, les genera un sentido de pertenencia y además genera justamente esto que nosotros veníamos planteando, que es sumamente importante, ¿no? La reivindicación de sus derechos, ¿sí? Como personas y como trabajadores. Entonces, muchas veces, ¿sí? Vemos que estas organizaciones no es solamente un lugar de trabajo, sino que también es una construcción de identidad, de pertenencia, ¿sí? Y también de espacio para interactuar, para conversar, ¿sí? Para encontrarse con otros actores, ¿sí? Que nos permite justamente ver reflejado estas experiencias, en este caso, ¿sí? La huerta cultivo. Trabajar después también, ¿no? Porque las frustraciones o esta satisfacción, ¿no? Del conflicto, esto que nosotros veníamos planteando al principio, cuando le dijimos que va a ser una experiencia laboral, que esto es lo que nos planteaban, ¿no? Es decir, ¿cuándo vamos a cobrar? Bueno, ahí también, ¿no? Es decir, los tiempos, ¿sí? Los momentos que se requiere para llevar a cabo estas experiencias, ¿no? Es decir, que eso también nos permite trabajar justamente esta relación, ¿no? Es decir, la, las formas, los tiempos, ¿sí? Y los conflictos que se puedan generar dentro de las organizaciones. Acá yo voy a hacer un, porque hasta ahora estaba todo perfecto, pero surgen también conflictos, es decir, surgen también protagonismos dentro de estas instituciones, ¿no? Es decir, cuando nosotros vemos organizaciones donde trabajan tantas personas, ¿sí? Donde eh, se hacen visibles diferentes cuestiones, y donde cada uno tiene su saber, ¿sí? Bueno, también justamente tenemos que ver de qué manera podemos articular entre todos los actores estos conflictos, ¿no? Es decir, por eso es importante ponerlos sobre la mesa, poner este sentido, ¿no? De pertenencia, de participación y de ver justamente estas organizaciones que una de las características que tiene es el sentido justamente de cara a cara, ¿sí? Esta relación de cercanía, ¿sí? Esta relación de estas organizaciones cooperativas que generan, ¿sí? Un clima de trabajo, como bien decíamos, esta identidad de pertenecer a una cooperativa, ¿sí? Y esta identidad que justamente prevé, ¿sí? Estos conflictos y prevé también los mecanismos para solucionarlos. Es decir, no tenemos que idealizar todas estas cuestiones, sino que nosotros tenemos que prepararnos, ¿sí? Por eso era tan importante pensar estos procesos de sensibilización, ¿sí? Trabajar esta idea de roleplay con los diferentes actores para conformar estas experiencias, para tener en cuenta cómo iban a ser esos conflictos. Muchas veces los conflictos no surgen de los asociados, sino que estos conflictos surgen de las personas que colaboran desde afuera, lo que es paradójico, ¿no? Es decir, por lo tanto, también es interesante ver, ¿no? De qué manera sorteamos, ¿sí? Estas cuestiones. Otra cosa que nosotros habíamos comentado, que también es sumamente importante, que es para conformar este tipo de cooperativas, ¿no? De inclusión sociolaboral, ¿sí? Para usuarios de instituciones de salud mental, como lo define la resolución que habíamos mencionado, son tres tipos de apoyo, ¿sí? Que también estos tres tipos de apoyo son sumamente importantes para consolidar este tipo de institución. Fíjense, asociados o trabajadores, que son las personas, ¿sí? Que van a conformar los verdaderos protagonistas de estas cooperativas, eh, de 16 años para arriba, ¿sí? Asociados de apoyo, que ahí está también lo rico que nos permite generar o asociarnos,
¿sí? Con los asociados que son los trabajadores, pueden ser familiares, ¿sí? Pueden ser profesionales, técnicos, organizaciones de apoyo, ¿sí? Voluntarios. Y por último, fíjense que pueden ser, en este caso, personas jurídicas, que pueden ser los propios hospitales, ¿sí? Por eso nosotros conformamos y cuando vimos esta posibilidad de conformar dentro del hospital como un actor clave también para justamente si hablamos de inclusión, que sean las instituciones que permitan estos espacios, justamente que son instituciones de salud mental, ¿sí? Y la universidad, que articular todos estos actores. Entonces ahí vemos justamente, ¿no? Que son los asociados, el personal de apoyo y las instituciones. Entonces nosotros nos nutrimos justamente de los tres actores que permiten conformar estas cooperativas. Entonces dijimos, bueno, todos estos actores tienen que llevar a cabo estas experiencias. Y fíjense acá también, ¿no? Tenemos estas cuestiones que están relacionadas a lo que nosotros veníamos trabajando, ¿no? Los valores de las cooperativas, ayuda mutua, ¿sí? El tema de la transparencia, los valores cooperativos, ¿sí? Solidaridad, ayuda mutua, cooperación, transparencia, la democracia. Y acá creo que esto es uno de los principios, ¿no? Que nosotros vemos del cooperativismo. Cuando hablamos de democracia, hablamos de la participación, ¿sí? Es decir, cuando planteamos la idea de la participación, ¿sí? Transformamos esa idea de la pirámide, ¿no? Como una estructura piramidal donde el poder se concentra en la cúspide, ¿no? Acá nosotros justamente rompemos esa estructura y nos basamos en una estructura totalmente horizontal, ¿sí? Donde todos tienen voz y todos tienen voto de manera igualitaria. Y no importa quién es el presidente de la cooperativa, quién es el secretario, quién es el tesorero, sino que todos tienen el mismo poder de decisión y están en condición de igualdad, de equidad y solidaridad, ¿sí? Y además esta cuestión que nosotros siempre recalcamos, ¿no? La importancia que tiene el tema de la responsabilidad social de este tipo de cooperativas, ¿sí? La importancia justamente con el entorno, ¿sí? La importancia que tiene también con el respeto, ¿sí? Con los propios usuarios. Entonces vimos que todos estos valores del cooperativismo iban en línea con lo que nosotros que estábamos buscando, ¿sí? Iban justamente y se adaptaban, se ayuda mutua, transparencia, valores cooperativos, democracia, igualdad, equidad, solidaridad, honestidad. Yo creo que son todos los valores que una institución, y en este caso, ¿no? Una cooperativa de personas, ¿sí? Que son usuarios de estos servicios, nos permitían ir generando estos procesos asociativos. Y acá tenemos estos valores, ¿no? Fíjense, que también son los característicos de las cooperativas. Asociación voluntaria y abierta, ¿sí? ¿Por qué decimos? Porque todas las personas que quieran conformar estas cooperativas lo pueden hacer. Y esto es una característica importante. Es decir, todas las personas no tienen que conformarse, o cuando pensamos conformar este tipo de cooperativas, que sean personas con discapacidad, ¿sí? Cualquiera lo podemos integrarnos. Es más, en la cooperativa La Huerta Cultiva hay enfermeras, ¿sí? Alejandra, que es la secretaria de la cooperativa, que es personal de apoyo, también integra esa cooperativa. Es decir, cualquier persona puede conformar este tipo de cooperativa, ya sea como personal de apoyo o como un usuario trabajador, ¿sí? Y no hay número eh, para poner, ¿sí? Un máximo de personas. Es decir, las cooperativas de trabajo se pueden conformar a partir de 3, ¿sí? Hacia el infinito. Es decir, no hay número que limita la cantidad de personas para conformar. El control democrático de los asociados, esto que veníamos mencionando, ¿no? Voz y voto. Son los propios trabajadores que tienen voz y tienen voto. Fíjense, estas instituciones generalmente la voz y el voto era del personal médico, sí, médico digo, o el personal de salud tratante. No quiero decir médico porque son instituciones interdisciplinarias, ¿no?
pero muchas veces la voz de estas personas era la voz de un profesional de la salud, ¿sí? Y en este caso, su voz, ¿sí?, es la voz del grupo que conforma esta cooperativa. Por eso son control democrático de los asociados, ¿sí? La participación económica, justamente, ¿no?, con la distribución de los excedentes que pueda haber en la conformación de estas cooperativas. Los procesos también relacionados a la autonomía, ¿sí?, a la independencia que les da la conformación. Es decir, ahí nosotros vemos, ¿sí?, estos procesos que vemos también, ¿no?, de la autonomía, y más cuando vemos y revalorizamos, ¿no?, a través de estas necesidades de los miembros, este concepto de autonomía, ¿no? Empiezan a tener autonomía, empiezan a tomar decisiones, empiezan a sentir independencia, ¿no? Que es sumamente importante para este tipo de instituciones, ¿no? El trabajo relacionado a la educación, a la capacitación, que nosotros eso es sumamente importante. Nosotros cuando estábamos trabajando en el hospital veíamos la terminación educativa, ¿sí? Parte de los, o algunos asociados de la cooperativa terminaron la escuela para adultos, ¿sí?, en Torres, que es donde está inserto el municipio, el hospital, en el municipio de Luján. Entonces, fíjense la importancia que también tiene este tema, ¿no? Es decir, la educación, la capacitación y los valores, ¿no? El cuidado justamente por el medio ambiente, la comunidad. Estos son procesos comunitarios, ¿no? Procesos donde todos estamos conformando y que todos estamos relacionados justamente con estos procesos. Y otro punto importante es la cooperación entre cooperativas, ¿sí? Es decir, hay muchas cooperativas, hay mucho trabajo que se viene realizando. Es más, hará 2 o 3 semanas nos invitaron a la Comisión de Discapacidad de Diputados a presentar estas experiencias. Por lo tanto, se empieza a interiorizarse sobre estos temas. Vuelvo a repetir, ¿no? El ANDIS está fuertemente trabajando sobre estos temas. El INAES está también desarrollando este tipo de actividades. Cooperar, fíjense, una cooperativa o una confederación de cooperativas de trabajo que reúne, ¿no?, a las cooperativas, tiene una comisión de discapacidad. Entonces, esta idea, ¿no?, de cooperación, esta idea de articulación entre los diferentes actores, hay muchos actores que intervienen justamente para satisfacer estas necesidades. Bueno, y desde ya les agradezco este momento, ¿no?, para poder presentar esta presentación y bueno, y quedo abierto para cualquier cuestión y después para profundizar algún tema si es de necesidad. Bueno, hay varias preguntas, hubieron varias preguntas. No sé, ahí, por ejemplo, una de las primeras preguntas era ¿cuánto tiempo tardaron en este proceso? Desde que empezaron con la cooperativa hasta que se conformó, desde que empezó la idea hasta que se conformó. Sí, ahí nosotros justamente, la verdad que fue un proceso rápido, rápido en el sentido de que fue una experiencia que nosotros tuvimos desde el proceso de sensibilización, fueron exactamente 10 meses y después la cooperativa habrá salido hasta tener la matrícula unos 5 meses. La verdad que fue un proceso muy rápido. No quiero entrar mucho en la parte normativa porque después está todo lo que es cómo se presenta, hay formatos preforma, ¿sí? Lo que es la parte de justamente los estatutos, ¿sí?, el acta constitutiva, que eso siempre está bueno y como recomendación, ¿no? Es decir, hay formatos, preforma, cumplimentar esos formatos, porque cuando entran legales del INAES, que es la institución que regula y otorga la matrícula, si nosotros buscamos algo que sea innovador, muchas veces podemos caer en el error, ¿no?, de que esas experiencias pueden ser
observadas o que puedan tener algún cuestionamiento. Entonces nosotros fuimos conservadores, ¿sí? Fuimos con los formatos preforma, cumplimentando todos los aspectos que se solicitaban y la verdad que en un tiempo que nosotros creemos que fue rápido, ¿no? Pudimos ingresar y satisfacer esas necesidades. Buenísimo. Dice, ¿siempre estuvo conformada por la misma cantidad de personas o la misma creció o disminuyó? Y en proporción a las personas con discapacidad, ¿cuántas personas funcionan como apoyo? Mirá, en este momento en total son 14 personas que integran la cooperativa, de las cuales hay 4 son personal de apoyo. Es decir, en este momento también, ¿no? Hubo, tenemos que también tener en cuenta y contextualizar, hubo un cambio de gestión, ¿sí? Ahora tenemos que generar toda esta resignificación de esta cooperativa, ¿sí? Presentarla nuevamente, revalorizar este espacio, ¿sí? Para ver si podemos justamente incorporar nuevas personas, porque esto de los propios usuarios que nosotros comentamos, ¿no? Que viven ahí, transitan, es su lugar, es su casa, hay muchos usuarios que quieren integrarse a la cooperativa, ya sus compañeros, ¿sí? Están y comparten esos espacios, ¿no? De trabajo, de compañerismo, de discusión. Entonces, yo creo que se puede ampliar el proceso. Nosotros cuando pensamos esta cooperativa justamente la pensamos con un número mínimo de asociados para cumplimentar y tener la matrícula, ¿sí? También como experiencia piloto, eh, para ver cómo nos funcionaba, para ver cuál era la experiencia y para, en base a esa experiencia, ir creciendo después el número de asociados. Es decir, podemos incorporar un número limitado, pero el número con lo que nosotros partimos fueron 14, de los 4 eran personal de apoyo. Otra pregunta, ¿la comercialización también la realizan ellos? Bueno, ahí exactamente, es una cooperativa que en este momento está en una etapa inicial y nosotros justamente la etapa que continúa es la etapa de ver el tema de comercialización, ¿sí? Que es todo un tema, es decir, que es un desafío generar una comercialización y es donde buscamos y donde tenemos que buscar justamente la articulación con otras instituciones, ¿sí? Ahora estamos viendo para empezar a articular con la Facultad de Agronomía de Luján, ¿sí? Para que nos brinden asesoramiento con estos procesos. Estuvimos con la parte también de agricultura, para ver si podíamos tener alguna experiencia que nos asesoren sobre el tema de agropecuario, ¿sí? A pequeña escala, la huerta, ¿sí? Porque tenemos en cuenta que también los hospitales tienen mucha tierra, ¿sí? Son estos hospitales tradicionales que están alejados de la ciudad, que se construyeron justamente y se consolidaron como lugares asilares, y cuanto más lejos de la ciudad era, ¿sí? Tenían una funcionalidad también. Entonces, está en el medio del campo. Es un entorno hermoso. La verdad que cuando uno entra ahí, fíjense este concepto, ¿no? Siempre decimos cuando entra, ¿no? Es un hospital que tiene las puertas abiertas. Es decir, eh, cuando nosotros estamos, ¿sí? Vemos, tiene una arboleda hermosa, es decir, es un lugar precioso, ¿no? Entonces, esta etapa nosotros justamente es lo que nosotros tenemos que fortalecer, es ese tema de la comercialización. Es decir, que es una de las patas que estamos débiles para ver de qué manera generamos y comercializamos a mayor escala, ¿sí? Estas cuestiones. Es decir, que por lo que entiendo en este momento no están haciendo una redistribución de dinero, porque digamos, al no estar comercializando, Hay están una, Hay una pequeña comercialización, ¿sí? Que justamente tenemos que generar ahora este salto, ¿no? Es decir, cuando ya empezamos a funcionar, a trabajar, ahora necesitamos
esta etapa, ¿no? Es decir, otra de las cuestiones, fíjense que nosotros tenemos que presentar también balance, tenemos que tener firma un contador, ¿sí? Tenemos que tener libros de acta, los libros tienen que estar rubricados, es decir, tiene su labor, ¿sí? Su seguimiento, que no es imposible, pero tiene sus también cuestiones legales y contables, tiene que tener la firma de un contador, se tiene que, aunque no tenga movimiento, se tiene que hacer un balance sin movimiento de manera anual. Entonces, todas estas cuestiones sí nos permiten, por un lado, eh, trabajar, pero al mismo tiempo tenemos que tener una responsabilidad también sobre los aspectos normativos y contables. Ok. ¿Cómo consiguieron el dinero inicial como para comenzar? Mira, ahí se presentó, se permite presentar ante el banco una declaración que cuando se conforme la cooperativa se va a poder hacer un depósito en la cuenta de la cooperativa. Es decir, la cooperativa se puede iniciar, ¿sí? Sin el dinero. Es decir, se presenta una nota. Fíjense que nosotros estamos hablando justamente, ¿no? Personas con discapacidad en una institución hospitalaria que no podemos decir que generen un aporte previo porque verdaderamente era imposible. Entonces ahí también nos han asesorado muy bien para conformar, ¿no? En la presentación de estas experiencias. Rodrigo Olgado es un contador que trabaja y que nos asesoró en la parte contable, entonces nosotros presentamos, ¿no? Una nota, justamente que es la nota que nos brinda también Preforma el INAES, que nos permite crear la cooperativa, ¿sí? Y a futuro hacer ese depósito para la constitución del fondo que requiere este tipo de cooperativas. Yo te voy a agregar algo en relación a algunas experiencias que he escuchado, y esto le agrego para el público en general, que me han dicho que a veces lo importante no es crear primero la cooperativa, la parte formal, que muchas veces lo importante es buscar toda la primera parte de concientización, de la socialización, de pensar en el producto, la redistribución de las tareas, etcétera, etcétera. Y una vez que uno ve que existe un producto que se puede comercializar, ahí recién armar la parte formal de cooperativas. ¿Esto crees que está bien o crees que tienen que empezar como desde el comienzo, armar una cooperativa y después ver todo lo demás? ¿Cuál es tu Claro. experiencia? Mira, está bueno ese interrogante, es decir, la pregunta, porque la verdad que nosotros partimos, y creo que una de las preguntas que recién ahí vi, partimos de una experiencia previa, es decir, que ya estaba, quizás se venía trabajando, ¿sí? En un proyecto justamente relacionado al cultivo, ¿sí? Una huerta agroecológica que estaba en pequeña escala, que se venía trabajando en el hospital. Pero si hay una experiencia, ¿sí? Un taller, una experiencia mínima. Yo creo que se puede ir pensando esa idea, ¿no? De cómo transformar actividades terapéuticas en proyectos asociativos, ¿sí? Que tengan un fuerte componente solidario, ¿sí? De compromiso con la comunidad a través de estas cooperativas de inclusión sociolaboral. Eso por un lado. Y si vos me decís, tenemos una asociación civil, pero no tenemos una actividad, ir pensando justamente que es viable estos proyectos asociativos y que son viables estos proyectos que pueden terminar en una cooperativa de inclusión sociolaboral. Es decir, las dos formas, los dos caminos son totalmente válidos, ¿sí? Por un lado, aprovecharnos de lo que ya tenemos, ¿sí? Que es lo que fue nuestro caso, o por otro lado, es construir en base a experiencias de cada organización. No sé, hay experiencias, nosotros también en el otro hospital pensamos y vamos a trabajar, ¿no? Con las diferentes experiencias que tienen las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas con discapacidad.
y en base a sus necesidades o a sus criterios, pensar qué tipo de cooperativa. No lo pensamos como algo, como una receta o una estructura premoldeada, sino que de acuerdo a las necesidades y las características de cada grupo, constituir, ¿sí?, ese tipo de cooperativas. Lo único que nosotros vemos es que es viable, ¿sí?, que se puede realizar, que hay experiencias concretas, que hay un gran sector que viene trabajando, que hay un gran actor, vuelvo a repetirlo, Federico Bejarano, que está articulando una red de experiencias, ¿sí? Por lo tanto, hay ya muchas, ¿sí?, cooperativas que conforman, ¿sí?, que constituyen este sector que permite esta articulación. Mirá, veo que acá Federico Bejarano está con nosotros. Federico, bueno, ¿me estás escuchando? Por favor, sacate estás con el micrófono muteado. Sí, dame un minuto. Ahora sí me escuchan. Hola, buenas tardes para todas y para todos. Un gustazo estar Bueno, acá. presentate, por favor. No pensé que, no sabía que ibas a estar, así que disculpa. Pero realmente él es uno de los precursores de las cooperativas. Así que me encantaría escucharte 2 minutos. Realmente es un honor que estés acompañándonos. Bueno, Presentate, por favor. muchísimas gracias. Mi nombre es Federico Bejarano, pero el que pide disculpas soy yo, porque yo en realidad lo que quería era poder nutrirme de lo que vaya saliendo en la reunión. Hola, Nahuel, un gusto escucharte. Me pude incorporar tarde, perdón. Me parece que todo lo que está diciendo Nahuel y todas las preguntas poquitas que escuché, alcancé a escuchar, son absolutamente pertinentes. ¿Por dónde empezar? Si por la constitución administrativa o por la expertise productiva o por la expertise comercial. Son todas preguntas válidas y cada proyecto y cada situación hace que sea particular. Creo que tenemos que ir hacia una consideración singular desde el punto de vista de las autoridades del Instituto Nacional de Economía Social para que se visibilice la necesidad de un tipo de empresa accesible y por lo tanto un cambio normativo se tiene que dar en algún momento. Tenemos que pensar fuertemente en el tema de comercialización y además integrar cooperativas que cada vez sean mixtas para que el modelo social de la discapacidad no es una cooperativa armada especialmente para un tipo de discapacidad, sino que está mezclado porque la cooperativa lo que produce es belleza, lo que produce es lazo social, lo que produce son productos o servicios que consume una parte de nuestra sociedad y eso es el fin. En ese camino estamos y es un gustazo escuchar que se esté reproduciendo esta red y esta idea de crear una innovación en términos de accesibilidad. Bueno, eso, sí, no quiero interrumpir porque acá el protagonista es la Huerta Cultiva. No, tenés una vasta experiencia. Acá también lo que están preguntando es si, por ejemplo, un taller protegido puede transformarse en una cooperativa. Sí, se puede transformar sin ningún problema. La verdad, bueno, se puede decir, es una experiencia que además de conformarse y continuar siendo un taller protegido, puede ser una cooperativa sin ningún problema. Creo que, por eso mismo, decir, toda esta experiencia, y creo que una de las cuestiones que vi que yo estoy viendo en chiquito, la verdad, también, ¿no? Es un gusto poder compartir con todos, ¿no? Y con Federico también, que como bien decía Sana, es uno de los precursores y que nosotros nos basamos también parte de toda esta experiencia en la huella, ¿no? Para conformar la cooperativa. Acá, cualquier forma, ¿no?, que reúna personas y que tengan el interés de trabajar de la manera solidaria, ¿sí?, horizontal, puede conformarse en una cooperativa. Y hay creo que una pregunta era cuál era la diferencia entre cooperativa y una asociación. La cooperativa, la característica que tiene es que todos tienen voz y voto, sí, que todos están conformados en partes iguales, ¿sí?, que todos tienen la misma responsabilidad. Y muchas veces en la asociación civil tenemos diferentes estructuras y jerarquías, ¿sí? Acá en la cooperativa todos somos iguales, todos somos horizontales y todos participamos de la misma forma, ¿sí?, sin distinción. Si uno aporta más en el capital social de la conformación de la cuota social
o de la conformación accionaria, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene la cooperativa, es totalmente horizontal y todos somos iguales y todos tenemos voz y voto. Muchas veces pensamos, ¿no?, cuál es la diferencia también entre una empresa, ¿sí? La empresa, la toma de decisiones, quizás puede ser el que tiene la acción de oro, ¿no?, el 51% de las acciones que dice que se tiene que hacer, ¿sí? En este caso, justamente la cooperativa es totalmente horizontal, ¿sí? Todos tienen la misma cantidad y la misma participación y todos tienen la misma responsabilidad, ¿sí? Todos conformamos ese espacio y todos somos integrantes de esta idea, ¿no?, de este proyecto social que es, que es en este caso una cooperativa, ¿sí? Una cosa que quiero destacar es que no solamente tienen que ser usuarios de salud mental, ¿no? Las cooperativas pueden ser de cualquier tipo de discapacidad. No necesariamente, Nahuel está contando la experiencia de usuarios de la salud mental, pero no necesariamente puede ser cualquier tipo de discapacidad, quiero aclararlo, ¿sí? Están preguntando también si existe algún tipo de bibliografía para ampliar sobre lo que son las cooperativas, la conformación, etcétera. Sí, 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 eso quizás lo podemos después acercar, podemos mandar algunos links. eh, es más, después lo pasamos, pero en la página del INAIS, que pueden ingresar y ahí tienen también, ¿no?, todos estos formatos para ir viendo cómo es la conformación de la cooperativa, los estatutos, qué se requiere, la Explicar lo que es el conformación. INAES, porque mucha Sí, gente, uno está acostumbrado a las siglas y la gente no sabe lo que es el INAES, muchos. claro, el INAES es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que regula justamente para la conformación de las cooperativas y mutuales, ¿sí? Entonces, es quien nos da la matrícula para tener el reconocimiento de las cooperativas, ¿sí? Y además está en el INAD, después le paso el link, pues ahora no puedo, pero ahí tienen todo. Es decir, cuando nosotros pensamos o nos interesaría tener esta idea, ¿no?, del armado de cooperativas, está en capacitación, están los formatos de estatuto, las actas constitutivas. Entonces, es el órgano, ¿sí?, que regula la conformación tanto de cooperativas como de mutuales en el país. Una pregunta, respecto a una persona que es parte de una persona con discapacidad que recibe una pensión, ¿pierde la pensión por ser parte de la cooperativa? ¿Tiene que ser monotributista? ¿Cómo es la figura? Acá están preguntando. Claro, La mira, asociación, los asociados con discapacidad al tener monotributo, ¿siguen manteniendo el beneficio de cobrar la pensión al fallecer sus padres, por ejemplo? Como digamos un poco la parte legal en cuanto a la sí, figura. sí, sí. Ese es un tema que se está discutiendo justamente ahora para que no se pierda la categoría monotributo social, ¿sí? Ahí justamente eso es lo que estábamos trabajando. Federico tiene la iniciativa. Una de las cuestiones cuando se fue a la Comisión de Discapacidad en la Cámara de Diputados, ¿no?, que nos recibió Daniel Arroyo, fue esa la intención. No sé si Federico querés, ahí levantaste la mano, si querés ampliar el tema, que ustedes vienen Gracias. trabajando con este tema. Sí, dos cositas, Nahue. Una es que hay una novedad, quería sumar a todo lo que aportaste del crecimiento de este pequeño sector, de que ya en el instituto, ahora que aclaraste que es el instituto que fiscaliza, que recibe, que nos da la matrícula, ya tenemos una articulación entre la Agencia Nacional de Discapacidad y la Dirección de Capacitaciones del señor José Amalfi, es su director, y estamos organizando, de paso lo dejamos abierto acá la reunión para todas aquellas organizaciones, personas o instituciones que estén deseando saber de qué se trata el camino del cooperativismo, porque estamos enmarcados dentro del cooperativismo de trabajo. Estamos dando una serie de capacitaciones de comienzo de años con la doctora Eliana Villagra, que está también presente acá en la reunión. Digo, así que dejo abierto eso para todo lo que sea lo ampliatorio del mundo del cooperativismo y esta novedad del cooperativismo de inclusión o cooperativismo social. Por otro lado, particularmente la problemática de las pensiones, bueno, estamos en un momento de cambio de normativas, todo el mundo lo sabe, pero en principio hay una normativa nacional
Después hay que ver las normativas locales, pero una nacional es que el monotributo social, como bien vos dijiste, es el monotributo que es compatible con las pensiones por discapacidad. Así que en ese punto están la mayoría de las 12 o 14 cooperativas de inclusión que tenemos hoy en el país. Pero bueno, habrá que estar atento a eso y también de alguna manera hacernos ver para que se dé la importancia del monotributo social para la conservación de un derecho que ya está, que es la pensión, y que esto no impida el derecho al trabajo, porque se trata de discapacidad y no de incapacidad. Eso Otra pregunta, la gente que trabaja en cooperativas, los asociados, ¿se jubilan? ¿Cómo es la cuestión de la jubilación? Sí, ahí es una cuestión, más que nada, se van a jubilar por los aportes no relacionados con el monotributo social, es decir, están en la misma condición que cualquier persona que haga los aportes, ¿sí? Regulares y que conforman y que constituyan la edad jubilatoria de acuerdo, ¿no?, a los aportes realizados. Como cualquier otra cooperativa. Si nosotros ahora trabajamos con este tipo de cooperativas, pero vos bien decís, ¿no? Este tipo de cooperativas, puede haber otras cooperativas que sean para personas con discapacidad, es decir, que no sea discapacidad intelectual, o muchas fábricas. Nosotros tuvimos un gran proceso, ¿no?, de conformación de cooperativas en los procesos justamente de empresas sociales, ¿sí? Y los trabajadores también se asociaron para satisfacer necesidades laborales. Entonces, también, ¿no?, con esta idea, con este monotributo social, cumplen justamente con parte de sus ingresos, conforman, ¿no?, los aportes jubilatorios. Perfecto. Acá también hay otra pregunta que tiene que ver con quién los capacitó en las cuestiones de huerta. Me imagino que querrán saber si hay algún personal especializado, terapistas ocupacionales, o son personas que simplemente sabían sobre eso, sobre huerta. No, mira, ahí tuvimos asistencia del INTA Luján, que nos brindó una asesoría, pero lo que nosotros ahora, esto que veníamos trabajando, ¿no? Es decir, era una huerta comunitaria. Después buscamos la asesoría con el INTA Luján y ahora necesitamos tecnificar una cuestión más compleja por el asesoramiento que se requiere. Es decir, el INTA nos brinda justamente la capacitación, asesoramiento, nos da semillas, pero lo que se requiere ahora es una parte más técnica de ver cómo se genera todo el proceso de comercialización de la pequeña producción que se pueda tener. Entonces, por eso es la articulación que estamos buscando con la Universidad de Luján. Bueno, queda un ratito, me parece que ya más o menos contestamos todas las preguntas, o ya las que hice directamente o a través de tu disertación. Federico, muchas gracias también por tu intervención. Y bueno, si quieren alguien levantar la mano y algo que quieren comentar o preguntar específico, levanten la mano, Nati les va a abrir el micrófono. De hecho, acá está entre nosotros Eliana Villagra, asesora legal en INAES e integrante de la AABA, perdón, que no sé qué es AABA. Así que bueno, buenísimo. También así que si tienen alguna cuestión legal que le quieran preguntar, pueden aprovechar que ella está entre nosotros. Muchas gracias por participar, ¿sí? Muchas gracias, Eliana, perdón, Eliana. Ahí están levantando la mano, estoy viendo, no sé si... Sí. Está levantando la mano Lorena Gerosa. Hola, ¿se me escucha? Sí.
Una preguntita que por ahí sale un poco del contexto, aprovechando que está la señora Villagra. Una cosa es la expectativa y otra cosa es la realidad. Yo estoy en Córdoba y por ahí hay algunas cuestiones que a nosotros, todo lo que tiene que ver con los organismos que están en Buenos Aires, desde Córdoba, siempre nos es muy dificultoso llegar a un montón de cosas. De hecho, hasta es difícil armar una cooperativa escolar, así de simple. Pero bueno, hay oficinas que van a seguir figurando o existiendo en cada provincia para que la gente pueda acceder y no solamente a través de un correo o porque estamos en grupos con muchas personas con mucha discapacidad que seguramente el día de mañana van a querer, una vez que terminen el colegio, y hoy está muy difícil lograr hasta que terminen un colegio, porque no existe mucha ayuda en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, ya ir tendiendo o haciendo los puentes para el futuro. Y pregunto para saber, ¿se van a mantener oficinas en cada provincia? ¿Van a seguir existiendo delegaciones? Eh, no que tengan que ver directamente con la repartición donde se inscriben, sino como asesoramiento, como ayuda, como tender puentes entre la discapacidad y las cooperativas o algo por el estilo. Y lo que puedo comentar ahí es justamente el trabajo que está haciendo, perdón Federico, que te nombremos tanto, es decir, como representante acá que te tenemos de la ANDIS, es decir, Lorena, creo que Federico está articulando en una red justamente estas experiencias y a través del INAES, ¿no? Es decir, poder generar toda esta articulación, creo que todo va a sumar y bueno, y eso de lo que comentás, la verdad no sé cómo va a ser, ¿no? La representación en cada una de las provincias. Pero otra cosa que se puede hacer, Lorena, es todos los trámites se pueden realizar a través del TAD, ¿sí? Eh, que eso también te facilita, quizás se puedan realizar las consultas puntuales, pero bueno, después también hay que hacer, volvemos a lo mismo, otra cuestión, ¿no? El ejercicio de saber o de tener esta cuestión de cargar todos los expedientes en el TAD, de generar los quits de los usuarios, sigue el monotributo, que registrar con la camarita para que le tome la cara, que también es un proceso, ¿no? Es un aprendizaje que todos nos tenemos que volver contadores, todos nos tenemos que volver abogados, todos nos tenemos que volver expertos en cultivos. Entonces son varios temas, ¿no? Que generalmente están relacionados y bueno, y esperemos que se puedan que, poder solventar y bueno, y que estos espacios, justamente, ¿no? Estas reuniones sirvan para que se fortalezcan y se conozcan estas experiencias. Ahí te complemento un poquito, Nahuel. Me encantó la diferencia entre las expectativas y la realidad. Me gustó mucho esa, porque ese golpe lo acusamos siempre que damos un paso en la vida, digamos, que deseamos algo, tenemos una expectativa y después la realidad se encarga de encontrar obstáculos. Yo sería propositivo, Lorena, la persona que preguntó, ¿no? En Córdoba hay dos cooperativas que yo conozca, seguramente puede haber más, ya que van persiguiendo este modelo. Yo lo que le digo también a Eliana es que, claro, tenemos modelos que ya están establecidos, ya están institucionalizados y este modelo tenemos que crearlo. Es muy importante el volumen que le demos a las experiencias para poder mostrar la validez del modelo que estamos creando al mismo tiempo. Hoy hay ya un lugar en el INAES para que cualquiera de las personas que estén acá u otras que conozcan se acerquen. Yo dejo el contacto de la Agencia Nacional de Discapacidad y empezamos un recorrido de capacitación junto con Eliana para que empecemos a entrarle al cooperativismo y también vayamos viendo las diferencias que acomoden no solamente el mundo del cooperativismo, que es un tipo de organización empresaria no lucrativa, junto con toda la dimensión que tiene la perspectiva
social de la discapacidad. Eso hay que irlo uniendo y al mismo tiempo darle sustentabilidad a estas cooperativas para que sean, como vos dijiste, Lore, que es la expectativa de padres y de personas que egresan de la escuela tienen que tener una continuidad en la vida laboral. Para eso formamos. Y las cooperativas sociales son ese destino. Ahora hay que construirlas. ¿Podrías escribir en el chat un contacto tuyo? Claro, dale, ya lo Para que la gente puso. que quiera preguntar. Sí. Otra ¿Sos cuestión. Vida? No te alcanzo a ver bien. ¿Sos Vida o...? No, yo soy Ana Dorfman. Porque... vale, no te creo. Ahí está. Hola, Ana Ana. Dorfman de Perdón, Ana, sí. sorry. Sí, claro. Dale, ya escribo en el chat. No, Vida ese, sí. Otra Después, cuestión. Nahuel, ¿vos? Daniel también tenía la mano levantada hace un ratito. Daniel Rial, no sé si... Sí, no, Nahuel, quería que si podés también Hola, anotar, sí. hablaste de una federación Hola. o algo así de cooperativas. ¿Podrías, Nahuel, anotar también cómo se pueden conectar porque están hablando mucho que quieren hacer red para saber más sobre las experiencias? Entonces, si podés anotar en el chat, dijiste como una federación o algo así. Exactamente, es Cooperar o algo así dijiste. Sí. Que está en la comisión que tiene una comisión de discapacidad, entonces ahí también es otro actor importante para generar estos vínculos. Y si podés. Sí, cómo no. Sí, Daniel, vos querías mientras tanto, perdón, que estabas... Sí, quería hacer una consulta, o varias más. Una es que se mencionó, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Una es que se mencionó que, bueno, la cooperativa es 3 o más personas, pero en el caso de estos grupos, ¿no?, orientados a discapacidad, hay una cantidad máxima, digamos, una cantidad manejable. ¿Por qué me refiero a esto? Porque, digamos, hay otra pregunta que tengo asociada con esto, es ¿qué especialistas se necesitan para manejar las diferencias propias de la individualidad de cada persona, ¿no? Las discapacidades no solamente son distintas porque el tipo de discapacidad puede ser distinto, sino por la actitud que tienen las mismas personas hacia la discapacidad, su propia superación, sus ganas de aprender y un montón de cosas. Entonces, en ese caso, Sí. yo entiendo que se requieren algún especialista para definir, bueno, qué puesto es mejor para cada persona o algo así. ¿Cuál sería la estructura? ¿Cuál sería el personal de apoyo apoyado y una cantidad manejable? Y bueno, y una tercera pregunta es, ¿qué ejemplos hay de otros procesos productivos o de servicio que se pudieran implementar al modo de cooperativa? Perfecto. Mira, ahí, Daniel, como todo proceso organizativo, es lo mismo con discapacidad o personas que no cuenten con discapacidad, es lo mismo, es decir, ahí no habría una distinción, es decir, cuando nosotros conformamos un grupo de trabajo también vemos cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestras expectativas, ¿sí? Lo que sí, acá cuando nosotros conformamos esta cooperativa, vimos las personas que, de acuerdo a sus capacidades, no podían estar en la cooperativa. Ahí hicimos una preselección, ¿sí? Y además, no solamente hubo una preselección, sino que se les consulta a ellos si querían participar y si estaban interesados en participar. Es decir, porque muchas veces hubo usuarios que tenían todas las características, ¿no?, para poder conformar estos espacios y no estaban interesados en participar. Por lo tanto, no se los incluyó. Como si nosotros nos juntamos y ponemos un ejemplo de decir, bueno, queremos participar en la conformación hoy, todos los que estamos en la cooperativa, hay personas que capaz que no van a estar interesadas y otras que sí. Entonces hay un interés particular, ¿no?, de cada uno de los integrantes. Fíjate que todo grupo de personas, ¿sí?, es decir, tiene sus propias necesidades y satisfacer sus experiencias y sus expectativas. Justamente tenemos que ver de qué manera satisfacemos las necesidades particulares con las necesidades de la cooperativa.
Entonces ahí está ese desafío. Entiendo lo que planteas y por eso es esta etapa de previa a conformar una cooperativa, el proceso de sensibilización, ¿sí? El proceso de generar este roleplay, de ver de qué manera pueden articular los diferentes actores, ¿sí? Y de ver de qué manera los roles que asumen cada uno están en consideración para llevarlos a cabo. Nosotros, la tesorera en la cooperativa tiene discapacidad intelectual, tiene su cajita y es la que administra el dinero, ¿sí? Pero siempre con personal de apoyo. Es decir, pero tiene un rol importante. Y eso también es interesante porque permite también la alfabetización, ¿sí? Permite la educación, permite también tener la noción y la responsabilidad del dinero de sus compañeros, ¿sí? Y acá tenemos esta cuestión, es decir, la importancia en este caso del personal de apoyo. Nosotros, en este caso, con el número que identificamos, nosotros partíamos que la base sea 10, ¿sí? Es el número que veíamos como más factible para ocupar el presidente, secretario, tesorero, los dos vocales, ¿sí? Que tienen que tener para tener una consideración y cumplimentar con todos los actores que tienen que desempeñar cargos en la cooperativa. Entonces, nuestro número fue 10. Entonces, y bueno, después se fueron sumando otros usuarios que estaban interesados y después se fue sumando personal de apoyo. Y el personal de apoyo para esta experiencia son 4, ¿sí? Personas que trabajan en el hospital. Y después esto lo que vos mencionás, la visión interdisciplinaria es fundamental. Eh, en este tipo de instituciones la conformación interdisciplinaria es esencial. Trabajadores sociales, terapistas ocupacional, profesor de educación física, psicólogos, ¿sí? Psiquiatras. Hay que tener una mirada donde todos los actores participen y todos los actores puedan aportar. Es decir, no hay una mirada única. Es decir, cuanto más personas puedan trabajar en estas experiencias, mejor. Más, estas cooperativas son enormes. Después les recomiendo también, si pueden ver o googlear el municipio de Devoto, en Córdoba, que es un ejemplo bárbaro sobre cómo se conforma un municipio en base al cooperativismo, ¿sí? Mutual, club, hoteles, restaurante, empresas lácteas, empresas textiles, escuelas, está todo administrado por cooperativas. Y la comunidad de ese municipio, ¿sí? Se basa justamente en un proceso organizativo de cooperativa. Eh, Véanlo porque es un ejemplo para pensar ya a grande escala de que se visibilizan, ¿no? Estas experiencias y no solamente son proyectos quizás nosotros estamos viendo a pequeña escala, sino que esto se puede reproducir a gran escala. Entonces ahí tenemos esa visión. Pero para responderte, Daniel, totalmente de acuerdo que tiene que ser un grupo interdisciplinario y el número, si vos me preguntás, de 10 personas como mínimo, incluida el personal de apoyo. Ahí me estaban preguntando, es el municipio de Devoto, y se llama Grupo Cooperativo Devoto. A ver, los pongo en el chat, así ya queda. Después búsquenlo porque la verdad que tiene un video institucional que estaba muy bueno también, que se grafica todas las cuestiones que se pueden realizar en base a las experiencias cooperativas.
No sé si hay otra pregunta, algo que quieran aportar. Estamos ya en tiempo pasado, así que creo seguramente hay muchas otras preguntas y bueno, está bueno por ser una de las primeras. El año pasado fue otro pantallazo, pero mucha gente que está hoy acá no estuvieron el año pasado y vamos a seguir profundizando en estas intervenciones porque realmente creemos que es un gran camino para la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad. Bueno, creo que han dejado en el chat las direcciones y por supuesto, Nati, si podés dejar la dirección de discapacidad también para cualquier otra pregunta que quieran hacer y que en este momento no se les ocurra o no hayan anotado, etcétera, etcétera, de cualquier orden, pueden escribirnos, ¿sí? Y podemos relacionarlos con los diferentes organismos que necesiten, ¿no es cierto? Pero la verdad que tanto Nahuel como Federico y como Eliana, bueno, son grandes referentes y bueno, por supuesto que desde el área de discapacidad lo que estamos haciendo es articulando, porque la verdad que no tenemos ningún tipo de experiencia. Adherimos a que se formen cooperativas, alentamos a padres, familiares, instituciones, entidades para que así lo hagan. Creemos que es una gran oportunidad a través de las leyes que se han decretado hasta el día de hoy y sus reglamentaciones, que es muy favorable para crear cooperativas de personas con discapacidad y sin discapacidad, como Nahuel bien explicó, con los apoyos. Bueno, así que seguiremos fomentando esta idea y nos seguiremos relacionando. Muchas gracias por su participación, Sí. por estar acá. Esto, Ana, perdona, ya con esto termino. Revalorizar esto, ¿no? Que vos decís, estos espacios, ¿no? Estos espacios nos permiten justamente conocernos, establecer redes. Que estas redes no sirvan para homogeneizar, sino que justamente cada una de las instituciones van a ser diferentes, cada una de las experiencias va a tener su particularidad, y eso es lo rico, ¿no? Que permiten estas redes. Y estas experiencias, ¿no? Es decir, de integración sociolaboral y el papel del trabajo, ¿no? Creo que eso es central. Creo que acá nos tenemos que llevar a cabo esta idea, ¿no? El trabajo como ese espacio de inserción, ¿sí? Que permite articular, que permite ese reconocimiento social, que permite reconocer el lugar central que ocupa como personas, ¿sí? Como derecho al trabajo, y que todos tenemos ese derecho y que todos tenemos, ¿sí? Las igualdades de condiciones para poder hacerlo, con personal de apoyo, ¿sí? O sin personal de apoyo. Y vimos, ¿no? Creemos nosotros que la cooperativa, ¿sí? Esta herramienta de participación nos permite generar esta articulación con estos componentes, ¿no? Desde la visión y la reivindicando, ¿sí? Esta perspectiva del lugar central que tiene la persona en estos espacios, ¿sí? Para generar justamente inserción, integración y una verdadera articulación dentro de la comunidad. Así que bueno, y de deseo muchas gracias, Ana, la verdad que por la invitación y bueno, y a todos por compartir esta experiencia y bueno, y esperemos que se multipliquen, ¿sí? Estas experiencias y bueno, y quedamos a disposición. Muchas gracias y bueno, los esperamos en otro encuentro, ¿sí? Bueno, gracias a todos. Hasta luego, buenas tardes.